Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche. A través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Elecciones y responder la siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que buscan esos sectores que tras la explicación entregada por la registraduría insisten en afirmar que los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo fueron manipulados? Más adelante vamos a leer sus opiniones. Voy a saludar a los protagonistas de la noticia que están hoy aquí en el programa La Noche. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral en Colombia. Bienvenida a La Noche. Muchísimas gracias por la invitación, Jefferson, y a los que están mirando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Dos magistrados desde dos ángulos de opinión distintos nos acompañan también el día de hoy. Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Y está Alexander Vega Rocha, también es magistrado del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo a todos los televidentes y a la doctora Alejandra Barrios y al doctor Armando Novoa, compañero del Consejo Electoral. Pues vamos a analizar con ustedes y a debatir precisamente la controversia que han generado estas publicaciones que se han dado y que se han publicado a través de Internet en las últimas horas. Voy a comenzar con Alexander Vega Rocha, que nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. ¿Para ustedes estos son pruebas de fraude, tal y como lo han denunciado algunos sectores? Son tres candidatos que aparecen en estos formatos, que aparecen con tachones, con enmendaduras, o sencillamente son simples errores que tuvieron ese día los jurados. Bueno, el día de anoche tuve la oportunidad de leer el comunicado del señor Registrador Nacional del Estado Civil y previamente a la entrevista vimos las explicaciones que dio, son explicaciones jurídicas. Quiero comentarles primero la opinión pública a los televidentes. El día domingo, cuando terminó la elección, los observadores internacionales, hablamos de la OEA, Uniore y otros organismos electorales, felicitaron el sistema por la prontitud, pero sobre todo porque se quitó cualquier tela de juicio sobre el supuesto fraude que había sobre el software. Decir nuevamente que la palabra fraude sobre el tema de unas inconsistencias en unos formularios E14 podría llegar a ser irresponsable hasta por los mismos actores políticos que están participando en la elección. Esta situación se presentó en Ecuador cuando un candidato también quiso llevar a la opinión pública y hacer parte del debate político el tema del fraude electoral cuando realmente se afectan las instituciones y se puede afectar la misma legitimidad del proceso. Quiero aclararle a la opinión pública que las tachaduras, enmendaduras que pudieron ver en los formularios E14 son normales en todos los procesos de votación. Los hemos visto en los procesos de las elecciones regionales del 2015, en las elecciones del Congreso de este año y en las presidenciales. ¿Y por qué se presentan esas inconsistencias o tachaduras? Porque la manipulación del jurado al momento de diligenciar el formulario puede llegar a errores humanos. Tanto es así que el mismo Código Electoral colombiano habla de que si se presentan tachaduras, enmendaduras o errores aritméticos en el formulario 14, los testigos o también la misma mesa, los miembros de la mesa, pueden recontar. Decir que hay un fraude porque hay unos errores humanos en unos formularios E14 podría llegar a generalizar un tema que nunca podría darse. Por eso la razón del escrutinio. Es normal que se presenten estas inconsistencias y no podría llamarlas fraude. El mismo Código Electoral y nuestra legislación las denomina como errores humanos o errores aritméticos al momento de depositar los datos, razón por la cual el mismo Código Electoral le permite a los testigos recontar en la mesa o posteriormente recontar en la comisión de escrutadora. Magistrado Armando Novoa, ¿estos son simples errores de los jurados o cree usted que es una prueba de fraude tal y como lo han querido presentar algunos? Bueno, lo que dice mi colega de sala es cierto. Todo documento que esté sujeto a la manipulación humana puede ser susceptible de errores al momento de consignar, por ejemplo, un número, una cifra, de totalizar un número determinado de votos. Sin embargo, hay que decir que nuestro sistema electoral es un sistema, a mi manera de ver, anacrónico, está lleno de trámites documentales, el proceso de consolidación de la información sobre la votación definitiva, por consiguiente, está lleno de vulnerabilidades.
De tal suerte que aunque la premisa que se está señalando es cierta, puede haber errores humanos, el Código Electoral establece esa posibilidad y también mecanismos para corregirlos. No es una buena respuesta decir que tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de inconsistencias. ¿A usted no le gustó la respuesta del registrador? A mí personalmente me parece que hay un tema que antecede a este, que es la discusión que planteó algún senador de la República sobre la forma en que se integraron los jurados de votación. Pueden haber errores humanos, pero esos errores se minimizan en la medida en que haya claridad sobre la neutralidad en la procedencia de la conformación de los jurados de mesa, y ahí la respuesta que le brindó el señor registrador al Consejo Nacional Electoral, a mí en lo personal no me ha dejado satisfecho. Directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, ¿qué opinión tiene usted de estas denuncias que se han dado en redes? Y le pregunto específicamente la respuesta que ha entregado la registraduría para explicar que no existe ninguna anomalía según este ente. Creo que hoy no lo podemos afirmar, y no lo podemos afirmar porque toca mirar cuál es la dimensión de los errores humanos que se están cometiendo. Entonces, un porcentaje de errores humanos pequeño que no afecte el resultado final del proceso electoral queda de ese tamaño. Pero mientras no tengamos claro más de qué dimensión estamos hablando de errores humanos, no podemos saber si hay una alteración o no del resultado definitivo. ¿Qué está haciendo la Misión de Observación Electoral en este momento? Estamos sacando una muestra, tenemos 14.000 mesas, más o menos 886 puestos de votación seleccionados aleatoriamente, que nos dan un total de 14.400 algo de mesas, un equivalente al 14% de los puestos de votación. Esperamos el día de mañana, al finalizar la tarde, tener 3 informaciones para que podamos dar una discusión sobre la magnitud y realmente si estamos hablando de errores humanos o no. Lo primero de ellos es qué porcentaje de esas tarjetas electorales tienen esos errores humanos. En segundo lugar, si el formulario de E14 que estamos viendo, que es el que están moviendo todos los ciudadanos de delegados, tiene la misma información del de claveros. Ni usted, Jefferson, ni yo, ni los ciudadanos que estamos viendo en este momento este programa, tenemos acceso al E14 de claveros, que es el formulario de verdad, que es el que vale, que es el que es contado. La registraduría nos entregó esa información para que pudiéramos comparar si estamos hablando de la misma información o si hay variación de la información entre un formulario y otro. Y finalmente, realmente de cuántos votos estamos hablando que puede generar una modificación para cada uno de los candidatos en una muestra, es decir, una información proyectada. Pero sí queda aquí nuevamente un mensaje absolutamente claro. Tenemos que avanzar hacia E14, que no sean copias manuales, sino idénticas para que todos tengamos la información. Usted cuando la transmite en televisión el domingo, nosotros cuando la vemos el día lunes en información de delegados en la web, y además los quienes hacen el escrutinio, que están en este momento terminando el escrutinio a nivel nacional, todos con la misma información, todos con el mismo En este documento. momento, Alejandra, por ejemplo, si un ciudadano entra a la página de la registraduría, no tiene acceso a esta C14 porque uno de los argumentos que entregaba el mismo registrador es que precisamente estas actas, estos formularios C14 que han sido publicados en redes sociales, pues están precisamente en términos de transparencia publicados en la página de la registraduría. ¿Hace falta más información? Claramente. Nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo en la página de la registraduría? Que además sí reconozco que es todo un ejercicio de transparencia en materia de información, pero es la de delegados. La de delegados es el segundo documento probatorio si llega a haber una diferencia entre los resultados si no se encuentra el E14 de claveros. ¿Cuál es el E14 de claveros? El E14 de claveros es el mismo E14 que estamos viendo en la página web, pero es el que tienen los escrutadores, es decir, jueces y notarios que están en definitiva contando los votos. Ese es el documento definitivo, ese es el documento real, ese es el documento que de verdad es válido en el proceso de los conteos de votos. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? No tenemos por qué tener 3 documentos que se supone tienen la misma información, pero que tienen apariencia diferente. Lo que nos mostró el registrador fue eso. 12, 14 que deben tener la misma información, pero el uno
tiene una información correcta y el otro se ve que la información está remarcada o tiene tachaduras. Pero dice el registrador que la cifra de votos es la misma en ambos E14, que lo que hicieron los jurados, por lo menos en los casos que presentó, fue que corrigieron, hicieron una corrección, pero que en los otros formatos sí quedaba condensada la información de manera clara y transparente, dijo él. Esos ejemplos, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado, Jefferson? Que aquí hay de todo como en botica. Digamos, tenemos información que corresponde al de delegados, al de claveros, tenemos información donde el de claveros no es el mismo, que se pone como en una base de datos, en un cuadro que es el E24. Es decir, hay de todo porque el proceso es manual y tenemos que lograr entender que la confianza se genera cuando teniendo un proceso manual tenemos pocos pasos y pocas manos que tocan el material y eso es lo que nos da confiabilidad de que en ninguna parte puede haber manipulación. No estoy señalando que hay fraude, lo que estoy señalando es que esto nos sirva de enseñanza para hacer las reformas que tenemos que hacer, que desde hace varios procesos electorales, como lo dijo el registrador, siempre volvemos al mismo tema. Alexander Vega Rocha, magistrado, ¿usted qué opinión tiene de las explicaciones que entregó la registraduría? Las presentábamos en esta primera nota que planteamos aquí en el programa La Noche. Desde el punto de vista jurídico y electoral del código son satisfactorias. ¿Por qué? Porque el formulario E14, como bien lo explica la directora de la moda, la doctora Alejandra Barrios, se entiende que es un cuerpo cierto. Realmente lo que está pasando en el país y en nuestra legislación es que ese formulario no deberían ser 3 o 4 cuerpos, sino un solo cuerpo para evitar todas estas posibles inconsistencias. Uno entiende que a las 4 de la tarde, cuando empieza el afán para poder escrutar la mesa, poner a un jurado a firmar 1, 2, 3, 4 veces el mismo formulario prácticamente, es posible que ya en el tercer formulario, por el afán del tiempo, los testigos, el escrutinio, pueda haber este tipo de inconsistencias. Pero cuando el doctor Armando Novoa habla de la asignación de los jurados de votación, también hay otro componente que debió revisarse por la registraduría, que es la suficiente capacitación de los jurados de votación. Lo que quiero es descartar de pleno que haya un fraude sobre estas inconsistencias. Esto no podemos llamarlo fraude porque sería delegitimar todo el proceso. Bien lo ha dicho también la doctora Alejandra Barrios. Hace un proceso transparente, ¿por qué? Porque las actas se publicaron. Si acá hubiera querido hacerse un fraude o una pretensión de algún fraude, pues no se publican las actas. El gran avance que tuvo la reforma electoral hace 8 años fue que estas actas pueden consultarse en tiempo real después de las 4 de la tarde. Para mí la respuesta del registrador es satisfactoria desde el punto de vista jurídico frente a que los cuerpos de los formularios E14, que es un término muy técnico, deben ser iguales. Pero lo que sí hay que descartar acá es un fraude sistemático o una mala intención sistemática de los jurados de votación. Hay errores humanos, pero también debió haberse dado mayor capacitación a los jurados, en este caso, pues en las mesas donde hubo estas inconsistencias. Pues queremos explicarles precisamente qué fue lo que planteó el registrador nacional sobre lo que ha sido denunciado en redes sociales. Son formularios E14 que hacen parte de las mesas de votación. Algunos de ellos tienen tachones y enmendaduras en las cifras que registran 3 de los candidatos que participaron en la contienda electoral del pasado domingo. Veamos. Si usted acudió a las urnas el pasado 27 de mayo y también piensa hacerlo el próximo 17 de junio, es importante que sepa para qué sirve este formulario del que seguramente ha escuchado hablar. Se trata del E14, donde su voto será contabilizado. En total son 3 cuerpos de este formulario por mesa. El primero, el de claveros, el segundo, el de delegados y el tercero, el de transmisión. El registrador nacional explica para qué sirve cada uno. Diligencian el de transmisión, que es el que nos sirve para transmitir los resultados y que conducen al preconteo. Diligencian el de delegados, que es el que utilizamos para digitalizar y subir a la página web para que todos los colombianos los puedan consultar desde el mismo día de las votaciones. Y adicionalmente tenemos el de claveros, que es el oficial para los escrutinios. Es el documento que va con los votos en la bolsa que los jurados entregan a los delegados de la registraduría y van a las comisiones de escrutinio.
Antes de las elecciones, todos los jurados reciben capacitación sobre cómo llenar estos formularios. Les explican que la información que se consigna en cada uno de los cuerpos sea la misma, que el resultado de votos por cada candidato se diligencia de forma horizontal, que ninguno de los 3 espacios puede quedar en blanco y que la casilla que no tenga número se debe marcar con un guión. Uno de los puntos más importantes es que los 3 formatos E14 estén firmados por los jurados de votación de cada mesa. La Registraduría Nacional descartó un fraude y explicó que hasta ahora en lo revisado coincide el dato de los votos en los 3 formularios, pese a que alguno tuviese algún tipo de enmendadura. Lo que argumenta la Registraduría es lo siguiente y les voy a poner un ejemplo. Este es el formulario de delegados E14. Allí aparece el número 6 con una aparente enmendadura en uno de los resultados de uno de los candidatos presidenciales. Ahora veamos otro formulario que es el de Claveros de la misma mesa del anterior formulario. Allí aparece la misma cifra, pero esta vez sin enmendaduras, por lo cual el registrador asegura que se trata de un error humano y no de un fraude. Un fraude electoral empieza a ser investigado solo cuando hay una denuncia formal y se adjuntan las respectivas pruebas. Hasta el momento, lo que se conoce son 7 formularios que se han viralizado en la red. El Consejo Nacional Electoral explicó que no hay ningún reporte que solicite el inicio de una investigación. Son 300.000 actas que se generan muy rápidamente el día de la elección. Puede que algunas tengan enmendaduras, no necesariamente quiere decir que haya fraude. Incluso, la misión de observación electoral aseguró que aunque aún no se puede afirmar si hubo fraude, iniciará un proceso de verificación de formularios en el que tomará una muestra representativa para determinar posibles casos de fraude o errores de los jurados. Alejandra Barrios, para muchos ciudadanos quizás es confuso esta explicación, es confusa esa explicación. Imagínese usted para los mismos jurados. A la luz de lo que ha venido sucediendo y de estas denuncias que se han dado en redes sociales, ¿se abre nuevamente paso esa crítica frente al sistema electoral? ¿Usted cree que debe reformarse? Hoy más que nunca urge un cambio para que no se den ese tipo de situaciones que en muchos casos no son un fraude, sino que sencillamente hacen parte quizás de lo complejo que es el mismo sistema. Sí, digamos, yo creo que aquí estamos encontrando la evidencia perfecta de ese famoso adagio que dice: si lo podemos hacer difícil, ¿para qué hacerlo fácil? Y realmente, si mira la discusión del centro del problema, el centro del problema es que tenemos un E14 que en lugar de tenerlo con papel carbón, papel químico, para que sea el mismo E14 en copias, uno para que sirve para transmisión en televisión, otro para que tengan los claveros, que debería ser el original, y otro que es el que se sube a la página web, se tomó la decisión de tener el mismo 314, pero que cada uno de los jurados, posiblemente, o el mismo jurado, lo tuviera que llenar 3 veces. Entonces, no tenemos una copia idéntica. ¿Eso qué está permitiendo? Que podamos hacer caza de errores o de gazapos, que en una elección presidencial, Jefferson, créeme, y estoy absolutamente segura, mañana no vamos a encontrar una gran diferencia que pueda afectar el resultado electoral. Esto en unas elecciones locales sí cambia resultados. Esa posibilidad que tiene de modificarse resultados en esos formularios en unas elecciones locales sí es crítico, porque 5, 6 votos, 10 votos pueden generar que entre un concejal y que salga otro, que se modifique una lista. Claro. Así que en presidenciales estoy de acuerdo, no creo que podamos hablar de fraude. Alejandra, en brevemente, elecciones locales sí. Brevemente, quizás hablar de E14 para muchos es algo normal. ¿Una E14 qué es exactamente? Mira, el Acá hay un E14 televidente que nos está preguntando por Twitter. Ah, no, tiene toda la razón. ¿Qué es el E14? Cuando todos terminamos de votar, el E14 es cuando nos acercamos y los jurados de votación sacan un formulario. Y en ese formulario es donde cuentan y escriben los votos que se encontraron. Entonces dicen, por Jefferson sacaron 10 votos. Sí. Ahí cogen ese formulario y escriben 10. Por el doctor Novoa, 8 votos. Por Alejandra, 2 votos. Y después lo suma y dice, son 20 votos. Pero en lugar de ser una copia, para poder hacer ese trámite de transmisión televisión, que vaya a los jueces y lo cuenten o que lo puedan subir a la página web, ahora vuelvo yo y le dicto ahora y le digo, doctor Novoa, por favor, copie. Y él coge otro formulario que también se llama el mismo E14 y yo le dicto los datos. Eso que genera es como jugar teléfono roto,
llenando formularios, que es lo que nos termina generando errores que pueden llevar a la modificación de los datos reales. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con los magistrados Armando Novoa y Alexander Vega Rocha, hablando también de las consecuencias que trae para el sistema electoral hacer este tipo de denuncias. Unos aseguran que genera transparencia, otros aseguran que detrás de esto hay fines electorales. Esto será después de esta pausa a comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.